interino de la Universidad de Granada, es también doctorando en Ciencias Económicas y Empresariales, experto universitario en Big Data y Data Science aplicada a la economía y la empresa y graduado en Ciencias Políticas de la Administración. Yo quisiera añadir en la presentación de nuestro conferenciante de hoy, no tengo que decir que brilla su juventud, lo cual ya es un valor añadido, decir que está colaborando con nosotros en un gran proyecto y que seguramente si su ayuda y la de otros colegas nosotros hubiésemos sido incapaces de poder tratar esa cantidad de datos que estamos tratando en dicho proyecto. Se trata de identificar predictores de falta de adherencia en la base poblacional andaluza. Como podéis comprobar, en Andalucía hay 8 millones, por tanto, si a eso le añadimos una serie de datos y variables que hemos solicitado a la Junta de Andalucía, estamos hablando de un volumen de datos impresionante y que, como digo, sin un experto en Big Data y en el tratamiento de bases de datos con otros compañeros hubiese sido imposible. Yo quiero destacar de Demetrio que a lo largo de casi ya mis 50 años colaborando en más de 60 proyectos de investigación, me he encontrado con pocas personas con la capacidad de resolución de problemas que él tiene en un tiempo tan corto que impresiona. Es decir, esa capacidad resolutiva y de identificación de una salida a un problema encontrado en el tratamiento de esta cantidad de datos de la que estamos hablando, yo creo que es un valor añadido a su experiencia en este campo y por tanto el que esta tarde estés con nosotros, Deme, como eres para los amigos, es para nosotros una satisfacción y un auténtico placer. Así que vaya por delante el agradecimiento de la cátedra y el agradecimiento de tus compañeros y de mi persona por estar esta tarde con nosotros. Así que bienvenido una vez más y adelante. Gracias, Fernando. Eres muy amable. La verdad es que a veces es útil ser un poco friki de estas cosas, ¿no? Normalmente no, pero es de estas cosas que a veces es útil. Voy a probar ahora a poner la presentación y explico. Venga, adelante. ¿Se ve la pantalla? Sí. De acuerdo. Antes de nada, de verdad, muchísimas gracias por plantear esta charla, por permitirme estar aquí hoy. La verdad es que es un tema muy, muy interesante. Es una charla además que no es independiente, sino que está ligada a la anterior charla que dio Pepe Martín, también en esta cátedra. Fue una charla más general, más teórica sobre inteligencia artificial y salud. En esta charla de hoy lo que pretendíamos los dos, porque la hemos diseñado entre los dos, era centrar el tema principal en los mercados farmacéuticos. Ya habíamos dado un marco general de la IA, un impacto general en salud, y ahora vamos a centrarnos en los mercados farmacéuticos. Es un tema muy interesante. Uno no solamente aprende investigando y demás, sino también preparando estas charlas, entonces me he podido actualizar también en algunos temas. La inteligencia artificial avanza a una velocidad de vértigo, entonces un aviso para todas las personas que nos escuchan es que cualquier cosa que se diga en una charla sobre inteligencia artificial y también en esta puede estar obsoleto la semana que viene, por la velocidad a la que avanza todo esto. ¿De acuerdo? Eh, pues esta es nuestra hoja de ruta. Voy a empezar retomando algunas de las ideas que cogió Pepe, que desarrolló Pepe Martín en la presentación anterior, en su ponencia, porque son relevantes de cara a esta. Pero nosotros vamos a profundizar más, vamos a ponerle nombre y apellido a muchas cosas que él dejó un poquito más en el aire y trató de forma general. Y después vamos a centrarnos en el impacto en el mercado farmacéutico en dos grandes bloques. Por un lado, el impacto que está teniendo la inteligencia artificial en los pacientes, las oficinas de farmacia y las farmacias hospitalarias.
Y por otro lado, otro segundo bloque con el impacto que está teniendo en investigación. Finalizaré la ponencia hablando brevemente de los retos que suponen todas las ideas anteriores que habría desarrollado y planteando las oportunidades que nos da ello. Voy a subsumir muchas de las ideas, muchas de esos hitos que voy a presentar en la oportunidad que presenta para nosotros, incluso aquí en España o aquí en Andalucía, para sumar valor a las funciones que ya desempeña la farmacia comunitaria. En la anterior ponencia se habló de que la inteligencia artificial son sistemas que imitan la inteligencia humana, ¿de acuerdo? Aunque sea una descripción un poco vaga, cualquier descripción o cualquier definición que intente acercarse más al objeto de estudio acaba siendo arduamente discutida. Aquí la gente discute sacándose los ojos sobre qué es inteligencia artificial, porque ni siquiera todavía se tiene claro. Dentro de la inteligencia artificial, gran parte de este campo está dominado por lo que se llama machine learning. Son algoritmos basados eh, en computación para predecir e identificar patrones. Predicen valor, identifican patrones. La mayoría de las iniciativas que vamos a ver hoy son machine learning, lo iremos viendo. Y dentro del machine learning tenemos la punta de lanza que son las redes neuronales. Las redes neuronales son algoritmos que se basan en capas, capas que van evaluando el input como una función y van dando un output. Cuando las capas intermedias, que no son ni el dato que entra ni el valor que se ha predicho que sale, son muchas, se habla de que es una red profunda. Y entonces estamos hablando de deep learning. Esta es la introducción básicamente de varias diapositivas de la anterior. Nosotros hoy vamos a profundizar más. Vamos a hablar de detección de valores anómalos. La detección de valores anómalos se ha vuelto un ámbito tremendamente importante en muchos campos, por ejemplo, en los seguros, en los bancos. No sé si en algún momento habéis intentado entrar a la aplicación de vuestro banco y ha dicho que hay una operación sospechosa que por tanto se bloquea la cuenta. Esto se hace mediante detección de valores anómalos, son valores que se alejan de los patrones regulares que hay. Esto se puede aplicar, como vamos a ver hoy, también a farmacia. La generación de contenido, yo creo que hoy es difícil en muchos países no saber nada sobre la generación de contenido por IA, porque todo el mundo está ya enganchado a ChatGPT, Gemini, Cloud, Sora, Dolly y muchos modelos que generan conversaciones, imágenes, vídeos, audios, ficheros de datos, de todo. Otro de los campos donde destaca la IA es la clasificación de imágenes. Va a ser relevante también hoy. La clasificación de imágenes se basa en tener una imagen, por ejemplo, una imagen médica, y que me diga si ese puntito es un lunar sin importancia o estoy ante un posible cáncer. Y por último, la predicción. La predicción de valores. La predicción de valores se puede hacer en series históricas o se puede hacer con datos de serie transversal de un único momento o sin que el tiempo sea relevante. Realmente, tanto la clasificación de imágenes, la detección de valores anómalos, en muchos casos, no todos, y la generación de contenido son predicción. Cuando ChatGPT nos está hablando, está prediciendo el siguiente token o la siguiente letra. Cuando se clasifica la imagen, se está prediciendo qué hay en esa imagen, ¿no? Si esa imagen es o no es un cáncer. Pero todas estas tareas, que son tareas para las cuales la IA está bien entrenada, hay desarrollos muy buenos de IA y hacen que se destaquen esas tareas, no serían posibles sin otras tecnologías. Se puede decir que todos los avances de la IA dependen de que también haya avances y de que sea posible la integración con estas tecnologías. En primer lugar, podemos hablar de la visión artificial. La IA no es capaz de ver nada por sí misma. Es necesario que se avance mucho en cuanto a visión artificial. Por suerte, hoy día tenemos esos avances disponibles. La investigación en visión artificial es muy prolífica. En Granada, por ejemplo, tenemos algunos de los mejores investigadores en visión artificial del mundo que permiten identificar objetos en imagen. Por otro lado, están las redes de baja latencia. Estas son redes que permiten que se transmita información de manera muy rápida. Como tenemos que transmitir cantidades ingentes de información, esto es fundamental. La robótica es lo que permite a la IA salir del ordenador, salir del programa, del software y superar ese techo. ¿De acuerdo? Hoy veremos que algunas aplicaciones serían imposibles sin esa robótica.
Cloud y Edge Computing. Cloud Computing es utilizar recursos en la nube para utilizar la IA, para utilizar esos sistemas que vamos a ver hoy. Esto es especialmente útil cuando no se sabe si va a haber un retorno de una inversión inicial que puede ser alta para los sistemas informáticos. Al utilizar cloud computing se alquilan esos equipos y entonces la inversión inicial no es tan alta. Se rentabiliza mucho mejor o se asumen menos riesgos a la hora de implementar sistemas de IA. Es uno de los estándares dentro de sistemas de IA, por lo menos al principio. Y después, cuando se tiene ya una cierta seguridad del retorno a la inversión, se sabe que va a ir bien o se tienen recursos para implementar los sistemas, se utiliza Edge Computing, que se basa en tener esos sistemas de IA lo más cercanos posible a la fuente de los datos, al sitio donde se recogen esos datos y al sitio donde se necesitan las estimaciones de las predicciones. ¿De acuerdo? El Internet de las cosas es uno de estos conceptos que todo el mundo ha escuchado ya alguna vez, pero que no se tiene muy claro en qué consiste. Estamos rodeados de sensores y de dispositivos que están conectados a Internet. Esa interconexión entre los sensores, los dispositivos que recopilan información constantemente es fundamental para que los sistemas de IA tengan suficiente información. Y también pueden ser muy importantes para algunas de las implementaciones que vamos a ver hoy aplicadas a farmacia. Algunas de las más interesantes, de hecho. Por último, esta cantidad ingente de datos, como comentaba antes Fernando, requiere una gestión especializada. No se pueden gestionar y analizar estos datos como veníamos haciendo las últimas décadas de forma tradicional. Es una cantidad ingente que requiere ser muy eficiente con la gestión y con el análisis, con lo cual toda la técnica y la arquitectura de Big Data es fundamental. La distribución de los datos y de los análisis resulta fundamental. Todas estas tecnologías suponen una serie de retos adicionales y diferentes a los que ya supone la IA. ¿De acuerdo? Con lo cual, esto ya veremos que puede ser un problema. Todas estas tecnologías se subsumen en las aplicaciones que hoy día nos permiten hacer cosas como identificar un posible cáncer en un pulmón, ¿de acuerdo? Como el sistema ideado por el equipo de Li et al 2023. También nos permiten hacer, como China, como lo que ha hecho China recientemente, abrir un hospital 100% gestionado con inteligencia artificial. Por ahora es un piloto, pero llama bastante la atención que 42 agentes de IA, 42 ChatGPT, por decirlo mal y pronto, sean capaces de operar un hospital con 21 especialidades, donde los agentes diagnostican, planifican tratamientos y hacen el seguimiento clínico sin intervención de ningún humano. Hoy vamos a centrarnos concretamente en cómo eso está afectando al mercado farmacéutico, a pesar de que hay hitos en todas las especialidades, en todas las disciplinas, ya que la IA es una tecnología que está impactando el mundo de manera transversal. Lo primero de lo que os quiero hablar son de los hitos y de la punta de lanza tecnológica que se ha alcanzado con la monitorización de las prescripciones. Me gustaría que recordaseis antes cuando hablamos de la detección de valores anómalos. ¿De acuerdo? Vamos a imaginar que un paciente determinado tiene un fármaco con una serie de dosis que son relativamente regulares y que llegado a un punto se hace una prescripción con una dosis 10 veces superior. Esto se puede controlar perfectamente por un profesional, pero es un esfuerzo que se puede dejar en manos de la IA, porque es extremadamente buena y eficiente en esto. Esto es lo que hizo el equipo de Nagata et al. 2021, montaron un sistema de monitorización de prescripciones muy puntero, basado en varios algoritmos, no solo uno, que se complementaban y que identificaban dosis inusualmente bajas o altas. Por otro lado, también está la detección de prescripciones atípicas. Estas prescripciones atípicas son prescripciones de ciertos medicamentos para patologías cuando no suele haber correlación entre ambas. Es decir, no se suele prescribir este medicamento, este compuesto para esta patología, con lo cual aquí hay algo raro, ¿no? El sistema lo detecta. Estos son los dos enfoques que se han mantenido en todos los sistemas que se han desarrollado por ahora de monitorización de prescripciones, y cabe destacar que
aunque pueda parecer que esto sustituye a las personas, todos estos sistemas se han montado con un enfoque común. En ese enfoque se monitorizan las prescripciones, el sistema de IA hace su trabajo y cuando detecta anomalías, ya sea de dosis o de una prescripción que no está correlacionada con la patología, se sugiere una intervención al farmacéutico. El farmacéutico es quien revisa esa sugerencia, ve si es útil o no, si tiene sentido o no, y en caso de ser útil la acepta, en caso de no serlo la descarta, y si la acepta, toma medidas al respecto, las que sean oportunas, ¿de acuerdo? Establece comunicación por el cauce que sea necesario. Y después el sistema continúa la monitorización, con lo cual no estamos hablando de un sistema que sustituye tareas o labores que podrían ser perfectamente de profesionales sanitarios, farmacéuticos, sino que es un asistente, es una herramienta que se puede utilizar. Y esta idea la voy a retomar al final de la ponencia, por favor, no la vamos a retenerla en la mente y no la dejemos. Estos sistemas ya se han plasmado en soluciones comerciales. Hoy día hay varios sistemas, yo voy a presentaros dos, que son punta de lanza, que se han implementado en unidades y que están teniendo resultados asombrosos. El primero de ellos es noharm.ai, nace de una serie de artículos de Santos et al. 2019 y se ha implementado ya en más de 150 unidades, especialmente en Brasil. En 6 meses, en el Hospital Santa Casa de Porto Alegre, se estimó que mejoró las decisiones de los profesionales en más de 20.000 casos, que el 95% de las sugerencias de este sistema fueron buenas, fueron útiles, se aceptaron por los profesionales, y un ahorro de 672.000 reales brasileños, aproximadamente unos 106.000 euros. ¿De acuerdo? La otra aplicación que hoy día tiene bastante aceptación es la EPSS Plus, que se basa en análisis personalizado sobre medicamentos, todo clase de medicamentos antimicrobianos, atiende a las características específicas de los pacientes, da análisis muy personalizados y en los 6 años en los que se implementó como una prueba en el Hospital Universitario de Sherbrooke, dio lugar a un 91% de sugerencias útiles que fueron aceptadas por los profesionales que las realizaron y un ahorro de 2,1 millones de euros gracias a esa intervención, estimado. Voy a dejar la presentación, así que todas estas referencias las podéis coger al final, los enlaces, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Hemos pasado ya de la monitorización de las prescripciones, vamos a hablar un poquito brevemente de la optimización de las dispensaciones. No es uno de los campos más amplios dentro del desarrollo de la IA, pero suele tener bastante empuje debido a que permite automatizar mediante domótica, robótica, inventario. Y esto tiene una importancia crucial en la charla de hoy porque al reducirse el coste de las estimaciones por IA, ¿vale? Del uso de la IA, se ha hecho accesible no solamente a grandes compañías, sino también a pequeñas oficinas de farmacia. La evidencia que tenemos hasta ahora de la dispensación automatizada mediante sistemas de visión, es decir, sistemas que ven el paquete o el blister, hay investigaciones en ambos casos, dicen por ahora que se puede dar una potencial reducción del tiempo de dispensación acompañada de una reducción del porcentaje de errores. Al menos así son los sistemas que plantearon Alorici et al. 2021 y TIM. En estos casos, lo interesante es que ya no es un sistema meramente digitalizado y robotizado, sino que es un sistema de visión artificial, con lo cual las posibles aplicaciones van más allá de la gestión de inventario y van más allá de que las utilice una gran empresa. Es posible utilizar sistemas de cualquier tipo en una pequeña oficina de farmacia a la cual esto ya le sería accesible gracias a la reducción del coste que se ha hecho por los avances de la IA para dar aplicaciones de cualquier tipo y que cuando venga cualquier persona, por ejemplo, a realizar consultas sobre la medicación, éstas
puedan ser automatizadas por IA siempre que sean sencillas. Y cuando no lo sean, que esas consultas se eleven al farmacéutico. En tercer lugar, tenemos que hablar de la cadena de suministro porque hay avances muy importantes que se han puesto sobre una de las grandes obsesiones de las grandes farmacéuticas dentro de esta cadena de suministro. El COVID-19 puso la cadena de suministro bajo un estrés al que no se había visto antes, un estrés sin precedentes. En este momento, todos los agentes, todos los actores dentro de esta cadena de suministro se dieron cuenta de la necesidad que tenían de tomar ciertas medidas, de cambiar esa cadena de suministro para hacerla más resiliente ante shocks exógenos, crisis, cisnes negros, llamémoslo como sean, resilientes ante estos problemas que pueden causar a que pandemias o crisis sanitarias empeoren a ritmos muy acelerados. La capacidad de predecir necesidades futuras, en este sentido, teniendo en cuenta la presencia o la posibilidad de estos shocks exógenos, es un pilar fundamental para conseguir este objetivo. Esto lo saben las grandes compañías, ya que conocen su papel a la hora de planificar de forma óptima tanto la producción como la distribución de fármacos. Esto se ha hecho tradicionalmente mediante técnicas econométricas clásicas de predicción basadas en modelos ARIMA, son técnicas estadísticas que tienen bastante tiempo, llevan bastante tiempo entre nosotros. Sin embargo, los algoritmos de Machine Learning han causado una revolución en este sentido, ya que han dejado obsoletos estos modelos anteriores. Ofrecen no solo niveles de precisión mucho mayores, sino unos grados de eficiencia nunca vistos, con lo cual se reduce el coste de realizar estas predicciones, se reducen también las barreras de entrada, ya que estos sistemas pueden automatizarse para realizar las predicciones y se acercan a todo el mundo, se hacen más accesibles. Esta reducción drástica del coste marginal, como hemos comentado, lo acerca a las oficinas de farmacia y la obsesión que había antes con hacer que los shocks exógenos, que estas grandes crisis que son en cierto sentido imprevisibles, estén dentro de las predicciones o dentro de las estimaciones, esta obsesión ha llevado a que muchos investigadores desarrollen técnicas, métricas e incluso correcciones de los modelos anteriores para tener en cuenta de manera más conservadora los cisnes negros, estos grandes eventos poco previsibles, pero con un gran impacto. Uno de los ejemplos lo he puesto, Green et al. 2024, genera una métrica que permite tener en cuenta la resiliencia de la cadena de suministro ante estos problemas. Esa métrica se puede utilizar para entrenar los modelos de Machine Learning de predicción y entonces hacer una gestión, una predicción de las necesidades futuras que permita optimizar el inventario, el inventario de la oficina de farmacia, la producción o la distribución que va a tener una gran farmacéutica y cualquier otro entre esos dos puntos. Sin embargo, hay varios problemas que hacen que estas tecnologías no estén ya entre nosotros, no sean tan fáciles de implementar. En primer lugar, hablar de la dependencia que tenemos de integrar otras tecnologías. Hablamos al principio de que la IA por sí sola no es capaz de ofrecer servicios que sean útiles. Esto es totalmente cierto en el caso de la cadena de suministro. Necesitamos el Internet de las cosas, necesitamos el blockchain y necesitamos tener redes que de manera inmediata nos permitan tener disponibilidad de datos de calidad, nos permitan saber cómo van las acciones de una empresa, nos permitan saber qué está ocurriendo con los datos de prevalencia de ciertas enfermedades en otra parte del mundo, datos que nos permitan también saber qué flujo de personas hay entre un país y otro, etcétera, etcétera. Todas esas cosas son fundamentales para realizar las predicciones. Y por último, es necesario abordar la integración en el flujo de trabajo que tenemos. Esto es algo transversal a todas las disciplinas. La IA es una revolución que afecta a todos, pero muchas personas temen
que esto pues le robe el trabajo, la IA teme no saber utilizarla, no quieren utilizarla porque piensan que ya, pues, ¿para qué? Que la manera que tienen de trabajar es suficiente. Después hay también dificultades para aprender a utilizarla. No necesitamos ser mecánicos para conducir el coche. Con la IA ocurre lo mismo. No necesitamos saber técnicamente cómo funciona para utilizarla, pero sí necesitamos aprender a conducir. Esto supone una pequeña barrera que está costando bastante trabajo pasar. Ahora vamos al cuarto bloque dentro del impacto en pacientes, oficina de farmacia y farmacia hospitalaria. A mí me resulta especialmente interesante por el proyecto que comentaba al principio Fernando. El uso exacto que hacen los pacientes de los medicamentos dispensados es a los investigadores lo que el sol es a Ícaro, inalcanzable, algo inalcanzable, muy difícil, extremadamente difícil de alcanzar. La automedicación, la falta de adherencia, el stockpiling son problemas muy difíciles de analizar si no se sabe el uso exacto que hacen los pacientes de estos medicamentos. Tenemos experiencias hoy día muy exitosas, muy prometedoras de IA junto a Internet de las Cosas y otras tecnologías que tienen potencial para abordar de manera muy efectiva estos problemas. Supone importantes retos, como se puede deducir, pero son muy prometedoras. Vamos a verlo. Zhao et al. 2021, fijaros que ya hace algún tiempo, construyeron un sistema de sensores que pusieron en los hogares de ciertos pacientes que constituían el ámbito de estudio de su ensayo. Estos sensores detectaban el uso exacto de los medicamentos que hacían los pacientes empleando ondas de radio. Ondas de radio. Había dos targets. El primero de ellos eran lápices eran los inhaladores y en segundo caso eran los lápices de insulina. Las ondas de radio capturaban toda clase de eventos, no solamente los inhaladores y los de los lápices, pero a través de la clasificación con Machine Learning aprendían a clasificar entre eventos relevantes, eventos no relevantes, es decir, eventos que está asociado a los inhaladores o a los lápices o eventos que no, y después entre lápiz o inhalador. Esta tecnología que desarrollaron es tan interesante porque no solamente identifica estos eventos, sino que identifica la manera en que se utilizan. Los investigadores pudieron saber si se había utilizado durante un tiempo adecuado, si el inhalador se había agitado, etcétera, etcétera. Es decir, un detalle de información que hoy día, si no es con esta tecnología, es imposible y que es oro para un investigador. ¿De acuerdo? Y no solo para un investigador, sino que vamos a imaginar qué clase de aplicaciones podría tener esto. ¿De acuerdo? Podemos identificar patrones de uso de medicamentos en casos en los que estos patrones sean relevantes para la clínica, en términos clínicos. Podemos monitorizar la adherencia en casos que tengan alta probabilidad de no inicio, falta de adherencia o incluso interrupciones del tratamiento. No tenemos por qué implementarlo para todo, sería un gasto, probablemente un derroche, ¿no? Pero si podemos predecir la probabilidad, como vamos a ver luego, implementar estas medidas sería muy interesante, serían intervenciones muy interesantes. Podemos monitorizar cómo se toman los medicamentos, si se los toman, aquellos pacientes con patología infecciosa sin necesidad de ningún tipo de contacto con el paciente, porque estos sensores están conectados a Internet. Y algo interesante que también se propone en este campo, no en este artículo, pero sí a otras personas que comentan este trabajo, es que en lugar de sensores ubicados en los hogares, que limita esa recepción de información a que la persona tome el medicamento en el hogar, se pueden utilizar los móviles o los routers. Todo el mundo ya lleva un móvil al lado, pero si no fuera el móvil, muchos de vosotros tenéis muchos más routers de los que pensáis cerca. ¿De acuerdo? Para acceso a Internet, incluso en la calle. Con lo cual, no es difícil implementar esta tecnología porque ya tenemos la infraestructura para ello. Sería aprovecharlo. ¿De acuerdo? Aprovecharlo. Vamos a pasar al segundo bloque de investigación. Espero ir bien de tiempo.
la crisis del COVID-19 puso en jaque no solo los sistemas sanitarios, sino también a los investigadores que debían desarrollar una vacuna en un tiempo récord, lo que nunca se había hecho. Esto fue así gracias al desarrollo mediante ARN y a la vacunología inversa potenciada por ella, que ha reducido el tiempo potencial de 5 a 15 años a un tiempo de 1 a 2, según la Asociación Mexicana de Industria de Investigación Farmacéutica. El uso de Machine Learning para predicción no se limita a las vacunas, aunque aquí se utilizara para ello, sino que se aplica a toda clase de compuestos, forma de las proteínas, la estructura, que conocéis que es algo complejo, etcétera, etcétera. Vamos a dar algunas cifras para ponernos en contexto y empezamos con los hitos en investigación, ¿de acuerdo? Sabéis que aquí hay estimaciones de toda clase, yo os he traído dos pre-pandemia, pero hay muchas otras y hay para todos los gustos. En investigación en vacunas, os he traído Douglas de todo el 2018, que dice que para el desarrollo de una vacuna, de inicio al final del proceso, se puede tomar hasta unos 10 años por un equipo de personal altamente cualificado y especializado. Varios millones de dólares o euros y con una tasa de éxito en torno al 6% en Estados Unidos antes de la pandemia. En cuanto a investigación de medicamentos en general, Dimasi et al. 2016 estimaron que el proceso de desarrollo puede durar hasta 12 años y tener un coste estimado entre 1,9 y 3,2 millones de dólares. Pese a ello, menos del 12% pasan con éxito todos los ensayos requeridos. El resto de proyectos se quedan por el camino. Este es uno de los puntos fuertes del desarrollo de medicamentos, descubrimiento, diseño, validación de compuestos con IA. Wellcome Trust es una fundación sin ánimo de lucro que apoya el uso de IA concretamente en ciencia general, pero concretamente en este campo de descubrimiento, diseño y validación de compuestos. En el año 2023 sacó un informe maravilloso que podéis consultar, lo tengo en la referencia, es de libre acceso, y estimaban que tanto el tiempo como el coste que hemos visto antes se reduce entre un 30 y un 50% dependiendo del escenario, sea una nueva molécula, sea una molécula ya conocida, que a partir de un compuesto químico ya se conoce, si es una molécula que ya se conoce pero se quiere ver si se puede utilizar para otro objetivo, de acuerdo, otra bacteria, o lo que sea. Entre el 30 y el 50, un recorte de tiempo y de costes tremendo. Quizás no es tanto como el anterior, ¿no? Tenemos delante el ejemplo, ¿no? El ancla que tenemos, el primer ejemplo que he puesto del COVID, pero es que en el COVID había muchos incentivos y entonces la gente estaba muy motivada, ¿no? En cuanto al número de publicaciones en este gráfico, que también sale de ese informe, podéis ver cómo han evolucionado las publicaciones del año 18 al año 22. Publicaciones de diseño, descubrimiento y validación de compuestos en farmacia usando IA. Como podéis ver, se concentran en aquellos estudios que tratan de comprender mejor las enfermedades y en aquellos estudios con moléculas pequeñas. Aunque también hay, fuera de eso, son más pequeños. ¿De acuerdo? El número de publicaciones es más reducido. Ha habido un aumento en todos los campos, pero es más reducido. Por áreas terapéuticas podéis ver que al menos hasta el año 2022 la investigación se centraba en oncología, como es natural con COVID-19, en neurología y en enfermedades infecciosas, fundamentalmente. El resto, pues, un poquito también, pero fundamentalmente en esta área. Uno de los grandes hitos de la IA fue el descubrimiento de alicin. Si no lo conocéis, un antibiótico descubierto en el Mint Clinic por un equipo enorme de profesionales en 2020. Usaron redes neuronales artificiales, deep learning, ¿de acuerdo? Para predecir la molécula, compuesto, y resulta que fue
el primer antibiótico descubierto al 100% en 30 años, eficaz contra 35 bacterias, notablemente peligrosas para la salud humana según la OMS, y lo hicieron en solamente 3 días. Solamente en 3 días. ¿De acuerdo? Fijaros, comparad esto con los tiempos que dábamos antes, incluso en el informe Wellcome, que era más conservador, ¿vale? O incluso al principio cuando hablábamos de los datos por COVID. 3 días. El Meet Jamil Clinic repitió la proeza 3 años después, ¿de acuerdo? Con el descubrimiento de Abaucin. Es un antibiótico dirigido contra una de las 3 bacterias más letales para el ser humano, con lo cual tiene bastante importancia. Volvieron a utilizar redes neuronales profundas, que os recuerdo que está dentro de los algoritmos que se utilizan en el Machine Learning. En investigación, el tercer hito dentro del descubrimiento, diseño y validación de compuestos es AlphaFold. AlphaFold fue toda una revolución, es una herramienta de IA propiedad de Google, desarrollada por Google, y está especializada en la predicción de estructuras proteicas, de las proteínas, y en su interacción con otras moléculas. Se han sacado ya 3 versiones de AlphaFold, y ya en el primer artículo que sacaron, la primera versión de AlphaFold, daban datos en los que, bueno, pues para determinar la forma de una única proteína, normalmente eso toma meses de esfuerzo y experimentos con un equipo altamente cualificado, igual que decíamos antes. Pues su primera versión, en la demostración que hacen en el artículo, consiguió predecir la estructura de 10.975 proteínas en apenas unos días, ejecutando el algoritmo, ¿de acuerdo? Una reducción de tiempo y de costes que está revolucionando, no va a revolucionar en el futuro, sino que está revolucionando la manera de hacer ciencia hoy día. AlphaFold 3, la versión más actualizada, fue liberada en mayo de 2024 al público. Eso quiere decir que todos los recursos que incluye el software necesario para llevar a cabo las predicciones e investigar con AlphaFold 3 están disponibles para los investigadores. Solo hace falta pues, un informático que lo monte y lo ejecute. Entramos ahora a la segunda parte, la parte de apoyo a ensayos clínicos. Esta parte también es muy interesante porque vamos a hablar de 2 proyectos que están teniendo un impacto tremendo en investigaciones. El primero de ellos es los gemelos digitales. Los gemelos digitales es un concepto que se basa en réplicas virtuales de participantes de un ensayo. Estas réplicas tienen información de todo tipo del participante y permiten realizar simulaciones similares a las de un ensayo clínico. Esto, si va bien, supone un ahorro de tiempo y de dinero. Obviamente, todo el mundo sospecha que esa simulación pues, no es exactamente lo mismo, ¿no?, que el ensayo clínico. Sin embargo, esto lleva más tiempo del que podemos sospechar. Y la FDA en Estados Unidos, sin ir más lejos, ya empieza a aceptar evidencias como esta, con cierto recelo, pero ya empieza a aceptarlas. Tiene una declaración de enero de 2025 en el que además ofrece algunas recomendaciones de uso de IA en investigación que son bastante interesantes. Es decir, los gemelos digitales es una de estas tecnologías que tiene mucho potencial si acaba funcionando bien, pero que nadie sabe realmente cómo va a ir. Eso sí, ahora mismo es punta de lanza, punta de lanza. Hay plataformas que implementan soluciones comerciales de gemelos digitales, como Unlearn. Podéis entrar en ese sitio web para ver un poco de qué va todo esto. ¿De acuerdo? Esta clase de servicio ofrece un servicio integral dentro del ensayo y es bastante interesante. En segundo lugar, otro hito que apoya ensayos clínicos con IA es el Human Immunome Project. Este proyecto tiene como objetivo generar un conjunto de datos masivos que alimente algoritmos de IA para modelizar el sistema inmune humano. Es algo similar al gemelo digital del que hablábamos antes, pero con el sistema inmune humano. Si lo consiguen, esto se consigue,
permitiría realizar simulaciones muy precisas que podrían suavizar la necesidad de realizar ensayos clínicos, reduciendo el riesgo de interacciones peligrosas con otros compuestos que tenga ya en el ensayo, reduciendo los problemas, los efectos adversos que pueda tener el medicamento, etcétera, etcétera. Es decir, es un proyecto en el que además están participando muchos grandes actores dentro de los mercados farmacéuticos, por ejemplo AstraZeneca, con lo cual es un proyecto bastante prometedor. Y me gustaría finalizar este bloque hablando del proyecto que comentaba al principio Fernando. En este proyecto estamos analizando dispensaciones, datos masivos de pacientes crónicos andaluces durante varios años, de dispensaciones de los fármacos, para identificar factores asociados al no inicio de tratamiento, la falta de adherencia, la interrupción del tratamiento. Para ello estamos utilizando algoritmos de Machine Learning y tras esta identificación sería interesante plantear una integración de estos resultados en los sistemas del Servicio Andaluz de Salud o de las propias oficinas de farmacia para informar de la probabilidad de problemas asociados a no inicio, a que el paciente no vaya a ser adherente o a que interrumpa el tratamiento y que de esta manera se puedan implementar, el profesional pueda tomar medidas. Hasta ahora esto supone llegar a un punto donde las oficinas de farmacia a veces no pueden llegar, ¿vale? De ahí que ahora, cuando acabe al final de la ponencia, voy a hacer una propuesta que subsume toda esta idea. Todo esto que suena muy bien, todos estos hitos interesantes que hemos comentado de la IA en los mercados farmacéuticos, son interesantes, son muy prometedoras, pero tienen muchos retos. Primero de ellos es el acceso a los datos. La confidencialidad de los datos del paciente es muy relevante. Tenemos que conseguir el acceso a datos masivos sin que se vea en peligro la privacidad del paciente, que es uno de los puntos que está a la izquierda. Arriba a la derecha tenemos la falta de estándares de validación clínica. Hoy día no sabemos cómo valorar los resultados que nos da la IA dentro de los resultados clínicos que nos ofrece. Los marcos regulatorios, los tenemos a la derecha, los marcos regulatorios son vagos en la mayoría de los estados, no ofrecen soluciones, no ofrecen maneras de integrar estos sistemas de IA dentro de los sistemas actuales de salud. Hay normalmente unos grandes costes de adopción al principio, la inversión inicial suele ser grande y hay pues cierta incertidumbre porque estamos en una tecnología que avanza muy rápido. Esto se puede solucionar con el cloud computing, como vimos al principio. Abajo tenemos la resistencia al personal, hay miedo porque se sustituya el trabajo de las personas por la IA. Los grandes gurús de la IA dicen que el trabajo se va a acabar, que no vamos a tener que trabajar más, que viviremos de una renta universal. Hay otros que dicen que estos gurús, cuando desarrollen sus sistemas de IA, se van a acordar mucho o van a tratar de hacerlos muy buenos para coger el trabajo, pero que probablemente no tengan tanto ahínco para ofrecernos la renta universal. Después es necesario también que las personas que utilizan estos sistemas tengan acceso a una capacitación tecnológica adecuada. Hay que aprender a utilizarlo. Como decía al principio, no hay que ser mecánico para usar un coche, pero sí hay que aprender a conducir. ¿De acuerdo? Y necesitamos dotarnos de la infraestructura necesaria. Ya hemos visto que en algunos casos, como los sensores para el uso de medicamentos, ya tenemos esa infraestructura, pero hay otras veces, por ejemplo, las oficinas de farmacia, pues quizás algunas necesiten dotarse de cierta infraestructura y esto sea más complicado de lo que podría parecer. Y por último, tenemos una dependencia tecnológica de muchas tecnologías muy diferentes que tienen sus propios retos, ¿no? Este es un nuevo melón que se abre dentro de este diagrama que tenéis delante. Podría desagregarse muchísimo solamente en este punto, ¿de acuerdo? Para terminar, me gustaría hablar de la oportunidad que nos presenta este mundo de la IA. En España concretamente creo que es una oportunidad de oro
para que las oficinas de farmacia planteen un nuevo contrato con el gobierno en el que asuman nuevas funciones con el apoyo de la IA. Monitorización de la adherencia, revisión de prescripciones inadecuadas, interacciones peligrosas entre medicamentos, monitorización de pacientes polimedicalizados y una lista muy larga de problemas que pueden dar lugar a nuevas funciones y, por tanto, un valor añadido, más valor a la farmacia comunitaria. Esta propuesta tiene una serie de fortalezas que resultan interesantes, como un marco laboral más flexible, una mayor accesibilidad para los pacientes y un horario más amplio que los médicos de atención primaria, al menos en este país. Esta medida resulta también interesante porque supone una ampliación de las funciones clínicas que tienen las oficinas de farmacia, al menos en este país, dentro de nuestro Sistema Nacional de Salud, y aumentaría su contribución a la atención del paciente. Me gustaría finalizar ya la intervención haciendo alusión a unas declaraciones recientes del CEO de Nvidia, que es la empresa que fabrica los chips más potentes para IA actualmente, que decía que la IA no nos quitará el trabajo, sino alguien con IA. Tenemos que saber sobre IA y saber utilizarla, sobre todo, para poder estar seguros ante esta tremenda revolución a la que estamos sumidos. Y hasta aquí, muchas gracias. Espero no haberme pasado de tiempo y que haya sido resultado interesante. Muy bien, Deme. Interesantísimo, como ya preveíamos y como no podría ser de otra forma. Algunos aspectos que has comentado son realmente espectaculares, ¿no? Todo el tema relacionado con vacunas, sobre el tema relacionado con antibióticos tan necesarios en el momento actual, debido a la escalada de resistencias que se están provocando por mal uso de esos antibióticos. Yo creo que es un mundo el que ya está abierto y que, como tú bien dices, hay que saberlo utilizar. Bien, abrimos un turno de intervenciones. Si alguien quiere hacer algún comentario o pregunta, adelante. Hola, yo tendría una preguntilla, es que no me va la cámara, soy Teresa. Quería preguntar sobre la inteligencia artificial que has comentado para la prescripción de antibióticos, para que sería súper interesante que los médicos pudieran recurrir a ella porque hay muchos problemas, como ha comentado don Fernando, que con la resistencia bacteriana y supone un gran problema. Y eso pues es una gran ayuda, aunque existe la guía PRAN, la aplicación que se utiliza en el teléfono y demás, pero muchas veces falla. Entonces eso le daría mucha más ayuda. Dentro de la monitorización de las prescripciones resulta muy interesante las dos que os he enseñado, ¿no? La de esta que estaba en Brasil y la otra que fundamentalmente creo que era en Francia. Realmente son iniciativas que tienen ya algunos años, no son actuales, es decir, no están aquí gracias al empuje que hemos vivido con ChatGPT ni nada por el estilo, sino que llevan bastante tiempo entre nosotros, han demostrado ser bastante útiles, pero hoy día, aunque la inteligencia artificial avanza muy rápido, la sensación que tenemos los que nos dedicamos a estudiar estas cosas es que los gobiernos no van tan rápido y que los sistemas sanitarios tardan mucho tiempo en adaptarse a esto, ¿no? Mira el ejemplo de China, ¿no? Que se ha ido al otro extremo, ha querido avanzar de una manera muy, muy rápida. Eh, Esto ya es una opinión muy personal, pero yo creo que el estado del arte de la IA hoy en día no permite montar con seguridad un hospital. Es decir, han sido muy atrevidos en China. Es cierto que es un piloto, pero han sido muy atrevidos. Sin embargo, estas iniciativas que lo que permiten ser es un añadido al criterio del profesional, ¿no? Ya sea el médico, ya sea que se dé un vuelco, como proponía al final, a ese papel que tiene la farmacia comunitaria, al menos aquí en España, podría ser tremendamente positivo, creo, y en antibióticos, pero también fuera de los antibióticos.
Sí, sí, desde luego, se me ha ocurrido, yo trabajo en atención primaria y se me ha ocurrido como un campo súper interesante de ayuda, porque es lo que más, el objetivo que es más difícil de batallar, ¿no? La seguridad del paciente y demás. Muchas gracias. Ha sido súper interesante. Gracias, Tere. ¿Alguna intervención, alguna pregunta más? En el chat hay otra pregunta. A ver si lo... Sí, en el chat hay una pregunta de parte de Angie. ¿Me escucháis bien? Sí, sí. Vale. Dice, buenas tardes, una consulta y algún ejemplo de cómo podría ayudarnos en el caso de las droguerías que importamos medicamentos en Perú. Digamos que las droguerías en Perú son las farmacias, vaya, pero tienen otra comercialización de diferentes productos de M. Em, Pues se me ocurre que tiene bastantes aplicaciones dentro de la cadena de suministro. Es decir, supongo que a veces los precios serán diferentes entre diferentes distribuidores, con lo cual uno puede predecir con estos sistemas de IA, si los alimenta adecuadamente, cuáles van a ser los precios dependiendo de factores como el estado del transporte. En la última década ha habido muchísimos problemas a nivel mundial de transporte, ¿de acuerdo? Y ya pues todo el mundo que quiere hacer análisis de stock, todo el mundo que quiere hacer predicciones, no solo en el mercado farmacéutico, en cualquier lado, tiene que tener en cuenta esto. Imagina que de pronto se te viene encima un Brexit, ¿no? ¿Qué ocurre con todo lo que viene después? Imagina que un compuesto que se fabrica en un país que lo traslada por barco, que tiene que pasar por un canal, de pronto se encuentra con que en el canal hay un conflicto bélico y entonces no puede, ¿no? Esta clase de shocks exógenos es lo que se está intentando introducir dentro de estos modelos. Es muy difícil porque son eventos de una baja probabilidad, pero son muy importantes, tienen un impacto tremendo que te pueden cambiar la predicción de 0 a 1 en un segundo, ¿no? El COVID, por ejemplo, fue uno de estos shocks exógenos. Estos modelos predictivos podrían ayudar, por ejemplo, a ver los precios que va a haber de medicamentos que vienen de un sitio, de otro, etcétera, etcétera. Eso para las importaciones. Dependiendo, es que no conozco exactamente nada del mundo farmacia en Perú, con lo cual me es difícil imaginar, ¿no? Ejemplos. Pero en términos generales, la cadena de suministro puede ser algo muy interesante, y no solo para importación, sino para la propia gestión del inventario, que te vaya dando avisos de, hey, se estima que dentro de 2 semanas vas a necesitar, por ejemplo, mucho de este medicamento. El farmacéutico lo ve y dice, pues puede que sea cierto. Incluso puede ver qué ha utilizado el algoritmo para predecir de esa manera, porque cada vez estos sistemas son menos oscuros. La caja negra cada vez es menos caja negra, se diluye un poquito más. Entonces podemos saber por qué ha decidido una cosa u otra el algoritmo. Gracias, Angie, por tu pregunta. Espero haberte contestado. Gracias, Deme. Enhorabuena por la charla, ha sido, sí, muy, muy nutritiva y bueno, increíble todo el potencial que tiene el buen uso, ¿no? de la IA para el desarrollo de la farmacia y bueno, en general de la salud, ¿no? Así que enhorabuena por la charla, muchísimas gracias por lo que nos has compartido. Muchas gracias. Yo para terminar, deme si quiero poner sobre la mesa que ese empleo de la inteligencia artificial en sustitución de los ensayos clínicos habituales, con un coste, como tú has dicho, importante, no solo en euros o en dólares, sino también en tiempo, que es quizás lo más importante, ¿no? Y el dar respuesta
en ese corto espacio de tiempo es una revolución si esto acaba consolidándose y acaba, digamos, validándose. Es decir, los ejemplos que has puesto de estos dos antibióticos en una respuesta casi inmediata, ¿eh? Utilizando esos datos neuronales profundos y que te permitan, pues eso, reducir sobre todo los tiempos, estamos ante una herramienta insustituible, ¿no? Si los gemelos digitales cristalizan, si esa tecnología cristaliza y resulta ser realmente útil, que es algo que todavía está por ver, ¿de acuerdo? Es algo que todavía está por ver. Desde luego va a ser una revolución. Es decir, los ensayos clínicos tienen problemas porque trabajas con personas. Claro. Y las personas es lo más difícil, el objeto de estudio más difícil que existe. Entonces, al no trabajar con personas, sino trabajar con parámetros y no tener problemas de ética, porque puedes hacer lo que quieras con el gemelo digital, no tener problemas de qué ocurre si se me ha muerto el digital, pues no pasa nada porque es digital y tener una copia, ¿no? Es invaluable. Abre puertas no solo por la reducción de costes, sino por las posibilidades nuevas que abre. Cierto. Deme, muchísimas gracias de verdad, porque es un placer oírte, ¿eh? De verdad, Muchas gracias a vosotros por tu por la oportunidad. conocimiento, por tu motivación y por ese entusiasmo que pones en lo que cuentas y en lo que estás viviendo. Así que gracias una vez más, gracias a todos los asistentes. Ya sabéis que la charla se queda en la web de la cátedra, por si alguien quiere verla más adelante, con tranquilidad puede visualizarla otra vez. Así que hasta otra, y una vez más, muchísimas gracias a todos. ¿Vale? Gracias, Fernando, Mariana, Victoria. Gracias a todos. Adiós.